Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estés viendo el video. Te doy la bienvenida por aquí a Corazón de Cacao. Mi nombre es Elisa y yo soy la creadora de este espacio donde vamos a aprender a cocinar. No importa si eres niño, si eres adulto, si eres adolescente, anciano, tampoco importa si ya estudiaste algo de cocina, si eres empírico, amateur, si eres un emprendedor que quiere tecnificar su conocimiento o si sencillamente hay tardes en las que dices, hoy voy a cocinar. Aquí todos vamos a aprender sobre tips, trucos, porque algunas veces pasa lo que pasa en la cocina, porque a veces no nos salen las recetas, para que nos volvamos cada vez más profesionales en el tema y disfrutemos de este arte tan bonito como la cocina, que yo siempre digo que es una meditación activa porque te permite vivir el aquí y el ahora, realmente disfrutar el presente. Y ya no me voy a quedar hablando más sobre el tema, ya te di una pequeña introducción, vámonos con las recetas de hoy y te espero en todos los otros cursos que están espectaculares. Aquí no solamente aprendemos a hacer una receta, aprendemos a organizarnos y algo que les dije, un montón de tips y trucos. Y yo te quiero enseñar por qué es tan importante y práctico el mise en place. ¿Qué es el mise en place? Son todas las preparaciones o pasos previos que debo tener listos a la hora de yo empezar a hacer una receta, una preparación, un evento, demás. ¿Qué me indica esto? Que yo tengo un orden, yo ya sé que todos los ingredientes de la receta los tengo. A veces pasa, créanme que pasa, que empiezan a hacer recetas a la loca y les faltan 20, 30 gramos de harina, mientras lo piden, les llega, en fin, se les olvida cuánto le pusieron y ahí es donde las recetas terminan fallando por un desequilibrio químico y no queremos que pase eso. Entonces yo siempre los invito a que cuando vayan a cocinar, sea una receta de repostería, de lo que sea, tengan sus cositas listas. Su mise en place para que se vuelvan técnicos, sus ingredientes pesados, los utensilios de trabajo y así. La receta va a ser más amena, les va a quedar súper bien y la organización esquemática en la cabeza va a ir todo como en un paso a paso muy ordenado que les va a garantizar el éxito en esta o en cualquier preparación. Háganle pues, todo siempre a hacer mise en place. Para el curso de hoy voy a contarte qué es un batido pesado, porque los que vamos a hacer son batidos pesados, y te voy a dar la diferencia contra un batido liviano. Un batido liviano, como su palabra lo indica, es liviano. ¿A qué se debe eso? A que o no tiene materia grasa o tiene muy poquitica. Son texturas más aireadas, más aterciopeladas, bizcochitos más como de abuelito, como digo yo. Mientras que en los que nos vamos a centrar hoy, que son los batidos pesados, como su misma palabra lo indica, son más pesados, más densos y eso se debe a un contenido de materia grasa presente en la fórmula. Materia grasa puede ser mantequilla, margarina, aceite, en fin. ¿Qué debo saber yo entonces para considerar teóricamente un batido pesado como batido pesado? Tengo que entender una proporción de un 100% de harina y un 50% de materia grasa. Te voy a mostrar en este ejemplo que una proporción es muy distinta a una cantidad. Tengo un 100% de harina y tengo un 50% de materia grasa para poder considerarlo un batido pesado. En el ejemplo te voy a poner 100 gramos de harina de trigo y mínimamente tengo que tener 50 gramos de materia grasa. Te digo mínimo porque no es que solo tenga 50% de materia grasa, sino que debo respetar ese mínimo, pero puede ser un 50, un 80, un 100, un 150. Mira que si yo te cambio las cantidades, puedo seguir respetando la proporción. Si te cambio los 100 gramos de harina que te puse en el primer ejemplo por 300 gramos de harina, mínimamente para respetar la proporción de 100%, 50%, sobre esos 300 gramos de harina, mínimamente tendría que tener 150 gramos de grasa. Ya vimos entonces cómo diferenciar cuando tengo un batido pesado a diferencia de un batido liviano y vamos a entender por qué los ingredientes se agregan en un orden y no en otro y luego cuando entendamos ese orden vemos las diferentes maneras de hacer un batido pesado. Yo siempre voy a tener dos grandes grupos de ingredientes en un batido pesado o en cualquier otra preparación de repostería. Tengo los ingredientes húmedos y los ingredientes secos. Son muy fáciles de identificar porque los ingredientes húmedos de por sí, si tú los tocas, se te humedece la mano o te untas de alguna crema, por ejemplo de un aceite, un huevo es húmedo, alguna esencia que haya también es húmeda, pero hay un ingrediente que es un poquito, yo siempre digo que es como tricky, que es el azúcar. Si uno lo toca, ve que está en estado sólido, pensaría uno que es seco, pero en realidad yo siempre lo considero elemento húmedo para una mezcla. ¿Por qué? El azúcar no solamente tiene esa función de endulzarme las masas, sino también de darme suavidad y de darme humedad. Y por esa propiedad de darme humedad, yo siempre lo considero ingrediente húmedo y va en ese grande grupo que les digo.
Por otro lado tendría los ingredientes secos, que también son muy fáciles de evidenciar porque de por sí están en estado sólido y no se te van a quedar adheridos a la mano si los tocas. Serían, por ejemplo, la harina, el polvo hornear, el bicarbonato, digamos si le voy a poner a una mezcla nueces o chips de chocolate, alguna adición como en estado sólido también lo consideraría entonces en el grupo de los ingredientes sólidos. Entender esto es muy importante y muy relevante por la siguiente razón. Casi siempre en pastelería, a menos que esté trabajando con otro tipo de harinas o repostería funcional y demás, voy a tener presencia de harina de trigo. En la harina de trigo hay un elemento llamado gluten, es uno de los componentes de la harina de trigo, que es un componente proteico y que básicamente tiene dos funciones. Me genera elasticidad y fuerza en las masas. Para panadería eso sería excelente, espectacular, desarrollar ese gluten, que creo que por ahí lo hemos oído, pero en pastelería yo no quiero elasticidad y tampoco quiero fuerza, porque quiero todo lo contrario, quiero mezclas untuosas, suavecitas, aterciopeladas, bizcochitos. Entonces ese grupo donde yo tengo los ingredientes sólidos, que es donde está la harina, siempre lo voy a dejar para el final, a menos que en una receta la preparación me diga que lo pongo al principio. Así las cosas, entonces yo empezaría por los ingredientes húmedos, como ya vamos a ver en todas las preparaciones, primero o cremando o mezclando o simplemente homogenizando una masa, y ya al final sí le pongo estos ingredientes secos donde tengo la harina de trigo para que no se me desarrolle ese gluten y que yo no vaya a tener tortas apelmazadas, densas, sino bizcochitos que me esponjen, que sean suavecitos, que me conserven la humedad. Habiendo entendido eso, les paso a explicar una cosa que es una preferencia mía, porque sé que hay unas recetas, la gran mayoría en pastelería, que nos hablan de otra temperatura diferente a la que yo les propongo acá que horneen las tortas. Verán que en todas las recetas que tenemos acá, les digo que horneen preferiblemente a 160 grados Celsius. Si su horno está en Fahrenheit, pues entonces buscarían en Google cuánto equivalen 160 grados Celsius a Fahrenheit. Si no estoy mal son 320, pero pilas, evidencien bien si el horno está en Fahrenheit o en Celsius para que no se vayan a equivocar. Como les decía, hay muchas personas, muchas recetas que predeterminan que sus recetas se horneen a 180 grados, que sería una temperatura de horno medio. Sin embargo, yo acá, como les dije, estoy proponiendo una temperatura de horno bajo, 160 grados. Si vemos en todas las recetas que tenemos hoy, tenemos presencia de levaduras químicas, como cuáles, bicarbonato, polvo de hornear, a veces hay polvo de amonio, otro tipo de agentes leudantes, o sea que hacen crecer la mezcla. Ese tipo de agentes se activan, entre otras razones, con la temperatura. Si yo le doy a esos agentes temperaturas más altas, como la gran mayoría de recetas me indican, el crecimiento de esas levaduras va a ser más acelerado. Si ustedes ven, hay recetas que horneamos de tortas y nos quedan con una barriguita más bien pronunciada, que luego para cubrir una torta tendríamos que pulir y desechar esa barriguita para poder hacer una estructura derecha. Mientras que, como yo les propongo, a 160 grados, el crecimiento de esas levaduras químicas va a ser un poco más lento, o sea, se nos va a demorar tal vez un tris más en el horno, pero va a ser más parejo, más tranquilo, más prolijo. Si bien de pronto tenemos algunas barriguitas en las capas de tortas que tenemos, no van a ser tan pronunciadas como cuando horneamos a 180 grados. Eso es muy de preferencias, es algo con lo que yo me he adaptado así. Pilas con el horno, a veces le ponemos la culpa, le depositamos la responsabilidad de por qué no nos sale una receta a la receta como tal y no al horno, y cada horno es un universo súper diferente. Hay que aprender a conocerlo, hay hornos que calientan más en la parte de atrás, hay hornos que calientan más en la parte delantera. Tenemos que ver si la perilla con la que marcamos la temperatura o la pantallita donde ponemos la temperatura efectivamente está calentando a esa temperatura, o si de pronto el termostato de nuestro horno está diferente. Porque si yo le doy la orden a mi horno que hornea a una temperatura y realmente está otra, voy a tener muchos problemas con la cocción de la preparación. Para ese problema de saber si a la temperatura que yo pongo la perilla o la pantallita es efectivamente la que está dentro de la cámara de mi horno, hay instrumentos como este, que es un termómetro que puedo poner dentro de mi horno, y este sí les va a decir exactamente a qué temperatura está. Tendría que pasar que yo precaliente mi horno a 160 grados y que no solo la pantallita del horno o la perilla, sino que también me marque 160 grados.
si este me marca una temperatura diferente, sería bueno que llamaran a un técnico para que o les regule el termostato o les diga si su horno calienta un poco más o un poco menos de lo que dice la programación. Ahora sí ya tenemos súper claros los dos grandes grupos de ingredientes que tenemos, ya les expliqué sobre la temperatura que yo suelo usar y nos queda saber qué diferentes metodologías hay para yo elaborar un batido pesado. Hay tres, digamos, hay personas que consideran que hay más, pero en mi opinión hay tres: por método cremado, por método chifón o por muffin method o two-stage method. El método cremado hoy lo vamos a usar en nuestra torta de vainilla. Hace referencia a que yo creme muy bien la mantequilla con mi azúcar, luego incorpore huevos enteros y por último, como les expliqué anteriormente, los ingredientes secos. ¿Por qué es súper relevante ese cremado? O sea, esos movimientos enérgicos entre la mantequilla y el azúcar. Los granitos de azúcar me van a generar una fricción y se me van a volver una crema muy untuosa que se va a volver muy aterciopelada, como extra cremosita. Veremos que al batirla muy rápido la logramos blanquear, se vuelve literalmente más clarita y con eso logramos una textura muy suave en la boca. Los alvéolos, o sea, los huequitos de las tortas son muy pegaditos, son muy chiquiticos y me quedan resultados de tortas como más densos, que yo muerdo más. A mí personalmente me fascina el resultado de método cremado y como les digo, hoy lo veremos con la torta de vainilla. Tenemos en la mitad el método chifón, que es exactamente igual que el método cremado, con una sola diferencia. En el chifón yo ya no quiero una textura tan apretada, sino un poquitico más de aire. ¿Cómo logro eso? Yo creo que todos hemos sabido y todos hemos oído sobre las claras batidas a punto de nieve. Yo voy a hacer con todos mis ingredientes el mismo proceso que el método cremado. O sea, tomo mi mantequilla con azúcares y tal vez esencias, los bato súper bien, los blanqueo, que se me vuelva más clarita y muy untuosa la preparación. Luego añado yemas, solamente yemas porque me reservo mis claras. Las yemas las incorporo a la mezcla, finalmente los secos y por último a toda esa mezcla voy a montar mis claras a punto de nieve con una batidora con ayuda del aditamento del globo y cuando las tenga a punto de nieve se las pondría a toda la mezcla en movimientos envolventes. No así en movimientos muy bruscos, sino desde afuera hacia el centro, desde afuera hacia el centro. Esas claras montadas a punto de nieve son un montón de partículas de aire, de burbujitas, que me van a agregar a una preparación más esponjosidad, un poquito más de aire y el bizcochito va a quedar como más fluffy, a diferencia del cremado. Muchas personas usan ese, yo personalmente prefiero el cremado. La diferencia no la veo tan radical porque recuerden que estamos hablando de batidos pesados. Cuando ya comparo un batido pesado con un batido liviano, sí que me doy cuenta de la diferencia, pero como estos son métodos de batidos pesados, yo siempre opto por el cremado y el chifón lo dejo más bien a un lado. En tercer lugar tendría el two-stage method o el muffin method, que lo vamos a usar hoy en nuestra torta de chocolate, en nuestra torta de zanahoria y en nuestra torta red velvet. Diferencia característica entre el muffin method y el chifón y el cremado es que en el muffin method siempre tengo la grasa en estado líquido. Vieron que en el cremado tenía la mantequilla pomada, o sea a temperatura ambiente, en el chifón también, pero en general la mantequilla en el cremado y en el chifón están en estado sólido, mientras que en el muffin method, como les digo, la tengo en estado líquido, o si no es mantequilla puedo tener margarina en estado líquido, algún aceite en estado líquido, pero siempre mi grasa va a estar en estado líquido. ¿Qué va a hacer eso? Como yo la tengo líquida, me va a humectar muchísimo más los ingredientes secos. ¿Y eso qué me va a lograr inmediatamente? Que los alvéolos, o sea los huequitos de la torta, sean un poco más separados. Son tortas que crecen un poco más. Si buscan por ahí en Google muffin, son como unos cupcakes que son más grandes, que las masas crecen más y eso se logra con este método. Además, aquí se estarán preguntando, ¿por qué a veces usas mantequilla y por qué a veces usas aceite? Cuando yo hago preparaciones que tienen un sabor predominante, como el chocolate, como la zanahoria, como el red velvet que tiene un cacao por ahí en sus ingredientes, yo quiero una grasa de sabor neutral porque no quiero que ningún otro sabor me predomine, sino el del sabor de la torta.
Mientras que en una torta de vainilla, en una torta de limón, en una torta de naranja, yo sí quiero ese sabor de la mantequilla y por eso uso mantequilla y no aceite. Para la torta de zanahoria tengo por aquí mis moldes con papelito encerado. Esto es papel de horno, que luego les digo por qué es importante. Esta la vamos a hacer a mano, entonces tengo un bowl y una espátula de silicona. Tengo 250 gramos de zanahoria, 3 huevos AA o talla M, 150 gramos de aceite vegetal, 250 gramos de azúcar morena, 225 gramos de harina de trigo sin bicarbonato y sin polvo de hornear, 8 gramos de bicarbonato de sodio, 2 gramos de canela, una de nuez moscada y una de jengibre en polvo que los tengo aquí mezcladitos y un gramito de sal. Si quieren le pueden poner opcionalmente nueces o dejarlo así. Como ya les expliqué, la importancia del mise en place nos permite hacer que todas las preparaciones sean consecutivas, muy esquemáticas, que no nos equivoquemos y que tengamos resultados súper chéveres. Vamos entonces a empezar con esta receta. Voy a empezar a cernir, o sea, tamizar, pasar por un colador, tamizador, sedazo, todos los ingredientes secos, que en este caso sería la harina de trigo. Recuerden que estamos usando harina normal, sin polvo de hornear añadido. Le pongo el bicarbonato de sodio y le pongo las especias, la canela, la nuez moscada. Ustedes le pueden poner solamente canela, le pueden poner solamente nuez moscada, un poquito de clavos de olor, los que ustedes prefieran. Cernir me sirve ¿para qué? Para que primero todos se me combinen muy bien y dos, para que yo no tenga grumos en la preparación. Empecé por cernir mis ingredientes secos, pero los voy a reservar porque se los voy a poner al final a la mezcla. Ahora lo podríamos hacer estos pasos siguientes en batidora, con batidora de mano, batidora de pedestal, pero yo les quiero mostrar que no necesariamente hay que tener instrumentos o herramientas muy costosas para cocinar. Hoy vamos a hacer algunas de las recetas a mano, otras de las recetas en batidora y que no digamos como, Eli, no, yo no tengo ese instrumento, entonces no puedo hacer esta receta. Sí lo pueden hacer. Vamos a poner el aceite, todo en un bowl y lo vamos a mezclar con el azúcar. En este caso es morena, eso le va a dar un sabor tostadito súper rico que va a maridar muy bien con la zanahoria. Lo mezclo, vean que este es Muffin Method o Two Stage Method, tenía la grasa líquida, simplemente mezclé y ya. Le voy a poner mi zanahoria. La zanahoria, les hago mucho énfasis, siempre la lavan muy bien y la pelan muy bien. Si yo le dejo residuos de cascarita en el proceso de horneado, me van a quedar unos punticos verdes, que no es que la torta esté mala, no es que haya un hongo, no es que haya nada, sino que la cáscara se oxida. Entonces pilas, la pelan muy bien para que no vayan a tener esos punticos verdes y luego la pueden o pasar por el rallador o si tienen procesador de alimentos o si tienen una licuadora potente, la vuelven así en su mínima expresión. Con el rallador manual perfectamente se puede, queda muy bien. Voy a mezclar estos. Miren que la zanahoria, a pesar de uno verla en estado sólido, si ustedes la tocan, quedan untaditos de zanahoria y lo considero pues ingrediente húmedo. Aquí mezclo, voy a ir poniendo los huevitos uno a uno. Es muy importante que los huevos siempre los abramos en un bowl aparte. A veces no sabemos si un huevo está bueno o malo y si ponemos aquí en esta mezcla un huevo malo tendríamos que desechar toda la mezcla. Mientras que si yo lo pongo en un bowl aparte y me sale, ojalá que no, pero si nos sale un huevo malo, no tendríamos ningún problema, solo desecharíamos ese huevo y no perderíamos todos estos otros ingredientes. Esto no aplica solamente para una torta de zanahoria, sino en general cuando estemos usando huevos. Ya incorporé uno, le voy a poner otro. Los voy poniendo de a uno porque es más fácil así homogenizar las mezclas. Le pongo el último. Si ven que como yo ya tenía todo pesadito, todas mis cantidades, aquí no me va a hacer falta ningún ingrediente, no voy a tener que salir corriendo al mercado y me va a salir muchísimo más rápido la preparación. Hay gente que no lo hace por perecita de lavar después estas cosas, pero de verdad que se demoran 2 minutos lavando esto y el disfrute de hacer la receta es mucho mejor cuando uno ya tiene todo listo.
Listo, acá tendría mis ingredientes húmedos juntos y mis ingredientes sólidos juntos. A los sólidos le puedo poner una pizquita de sal. La sal siempre realza los buenos sabores y me oculta los malos sabores y los malos olores. Y ya voy a empezar a homogenizar esta mezcla. Le pongo un poquito de los ingredientes secos y ya vean que ahorita yo estaba batiendo como un poco más enérgicamente. Si estuviera en la batidora esto lo hubiera hecho a una velocidad media, los ingredientes húmedos, pero a la hora de poner los ingredientes secos lo ideal es bajar la velocidad a la mínima expresión posible y si lo están haciendo a mano, hacerlo como yo lo voy a hacer ya, que es en movimientos así, envolventes, de afuera hacia el centro, de afuera hacia el centro, porque recuerden que la harina de trigo tiene gluten, se me activa con el movimiento, luego también con la acidez, pues con el pH que hay acá y con la humedad al contacto con los ingredientes húmedos. Entonces lo hago suavecito, luego le pongo otro poquito y así de fácil tendría yo una torta de zanahoria húmeda, deliciosa, exquisita. En el curso que veamos las cremas van a ver con qué se puede maridar bien, o sea, con qué se puede combinar bien. Clásicamente se combina a la hora de cubrirla con betún de queso crema, pero hay otras cremitas por ahí chéveres que les voy a dar, como les digo, en otro curso, porque uno tiene un batido, pero dependiendo con qué lo rellene, con qué lo cubra, puedo tener una infinidad de sabores, de combinaciones, para que no nos limitemos solamente a uno. Ya tengo acá la mezcla del batido y voy a proceder a ponerlo en mis moldes. Esta mezcla nos va a rendir para 3 moldes de 1/4 de libra, más o menos estos son 16 centímetros de diámetro, y a mí me gusta usar la siguiente metodología. Uso estos papelitos encerados. El papel encerado o papel de horno siempre tiene 2 lados, uno es mate y el otro es más brillante. El brillante siempre es el que tiene contacto directo con el alimento, porque es el que tiene la cera, o sea, el poder antiadherente. Lo voy a poner hacia arriba entonces, porque la mezcla va a estar por aquí arriba. Lo pongo bien en mi base. Y si se dan cuenta, en el recetario hay 2 receticas de un líquido llamado desmoldante, uno claro y uno oscuro. Yo le voy a poner a este el oscuro, porque cuando yo horneo torta de zanahoria, ella me queda oscurita. El desmoldante, ¿qué viene siendo? Esto es casero, lo pueden mantener en recipientes bien sequitos para que no nos vayan a dar hongos, ni moho, ni nada por la humedad. Pero es el clarito, que lo usaremos en la torta de vainilla, harina, fécula de maíz y aceite. Este oscuro son todos los mismos ingredientes que acabo de decir, más un poquito de cocoa. ¿Para qué? Para darle el color más parecido a cómo se me va a hornear mi torta. ¿Eso para qué me sirve? Porque si yo voy a hacer una torta naked o desnuda, no quiero que mi torta tenga como pedazos de harina, como rastros de harina, porque eso se ve muy feo. La gente tiende a pensar que es un hongo y no solo las cosas deben saber bien, sino que también verse bien. Entonces le pongo un poquito de este desmoldante. Si no lo quieren hacer con desmoldante, pueden engrasar y enharinar los moldes a lo abuelita, clásico, que era grasita primero, luego un poquito de harina. Y en esta mezcla que es más oscura, al hornearse, si lo van a hacer por método tradicional de abuelita, enharinarían con una mezcla de harina y cocoa como para que sea más oscurito y ya, pero lo pueden hacer también muy bien. Hay moldes que son antiadherentes de por sí o moldes de silicona. A mí la verdad es que por más antiadherente que sea un molde, siempre me gusta ponerle desmoldante, porque prefiero prevenir que lamentar. Ya con los moldes listos, digamos lo teóricamente correcto sería pesar qué cantidad de mezcla tengo aquí y dividirla en el número de moldes que yo tenga, pero yo ya he desarrollado un buen ojímetro, entonces lo voy a poner en partes iguales. Es muy importante que sea partes iguales para que la cocción en el horno sea pareja, porque si tengo una capa muy delgadita y otra muy gruesa, la delgadita va a estar primero, la otra después, y si yo a la delgadita le doy más cocción, se me va a secar más que la más gruesa.
Así tendría preparados los moldes. Como les digo, me rinde esta cantidad de mezcla para 3 moldes de 1/4 de libra. Esto me lo llevaría a horno precalentado. Siempre es súper importante precalentar el horno, mínimo 8 o 10 minuticos, para que el calor dentro de la cámara esté a la temperatura que yo tengo que hornear. Nunca, nunca, nunca abro el horno, pongo mi producto y ahí lo prendo. No, siempre precaliento unos 5 o 10 minuticos antes, 8 o 10 minuticos antes. Y luego, cuando ya la cámara me alcanzó la temperatura deseada, ahí sí pongo mi producto adentro. Si tienen horno de convección, o sea, con ventilador que hace circular el aire uniformemente, o sea, la temperatura por toda la cámara, pueden usar esa función. Si tenemos horno sencillo de casa, lo que hacemos es prender el calor solamente abajo o en la función bake. ¿Por qué? Porque a mí la mezcla por debajo me la está protegiendo el molde y probablemente una bandeja en la que yo voy a poner encima mis moldes. Así voy a tener una cocción indirecta de mi mezcla, mientras que si yo le pongo calor arriba, se me va a hacer una costra por encima, probablemente se me va a rechinar mi torta y no va a lograr una cocción por dentro. Entonces siempre horno desde abajo. Procuremos poner la rejita no en la parte de más abajo, sino como en la mitad o arriba, para que el calor sea aún más indirecto, y dependiendo del horno se nos va a demorar un tiempo u otro. Yo doy tiempos aproximados, pero eso depende del horno, de la ciudad donde estés, de la altura a la que esté tu ciudad. A mí en mi horno aquí en Medellín se me demora esto más o menos 20 minutos a 160 grados Celsius. Ya la prueba de saber si la torta sí efectivamente está o no es que mínimamente dejen pasar la torta 15 minutos. Antes de 15 minutos no va a estar. Luego de eso, si ustedes mueven el horno, van a ver que la mezcla ya no va a estar líquida. Si no está líquida, sería momento de probar con un pinchito en el centro, con un cuchillo, con un tenedor. Si les sale limpio, la torta ya estaría. Hacen la prueba en los 3 y lo dejaríamos luego enfriar para poder ensamblar. Para la torta Red Velvet tengo aquí todo mi mise en place, bowls. Esta también la voy a hacer a mano con espátula por Muffin Method, sedazo, el desmoldante, los moldecitos con el papel y todos mis ingredientes, que serían: en los ingredientes tendría entonces 225 gramos de harina de trigo, 1 gramito de sal, 6 gramos de bicarbonato, 8 gramos de cocoa en polvo, 190 gramos de azúcar blanca, 150 gramos de aceite vegetal, 2 huevos AA o talla M a temperatura ambiente, 5 gramos de vainilla, colorante en gel, 150 gramos de leche y 3 gramos de vinagre blanco. Como les dije, este también lo voy a hacer por Muffin Method con una espátula. Generalmente cuando usamos Muffin Method es mucho más fácil hacerlo a mano. Cuando tenemos cremado es mejor ayudarnos con la batidora. Y voy a empezar a cernir, tamizar o pasar por el colador mis ingredientes secos, que serían la harina, la sal, el bicarbonato, la cocoa en polvo. Recuerden que esto me ayuda a que se me mezclen bien los ingredientes secos y a que no tenga, por ejemplo, estos grumitos que podría ayudar a pasar así a través del sedazo. Anteriormente la torta Red Velvet se hacía con remolacha y no con colorante rojo, pero digamos que la química ha avanzado, ya no necesitamos sacar ese colorante desde la remolacha, aunque sí se podría y hay recetas tradicionales que lo tienen, pero les quiero hacer una claridad: una torta de vainilla con colorante rojo no es una torta Red Velvet. Si se dieron cuenta, acá hay presencia de cocoa y el sabor característico de una torta Red Velvet es de como un chocolate suave, una cocoa suave, en donde encuentro cierto acidito muy imperceptible que, por ejemplo, me combina muy bien con la crema clásica para esta torta, que sería un betún de queso crema, que luego en el curso de cremas para tortas lo podrían ver. Pero recuerden, al yo ponerle colorante rojo a una torta de vainilla no quiere decir que sea Red Velvet, sigue siendo una torta de vainilla con colorante rojo. Aquí sí tenemos Red Velvet porque tenemos el sabor de la cocoa y tenemos ese gradito de acidez por allá que me va a dar la reacción química entre el vinagre, la leche y el bicarbonato. Continuemos entonces. A la leche yo le voy a poner un poquito de vinagre, 3 gramos recuerden. ¿Por qué? Yo necesito que esta leche haga una especie como de cortarse.
porque eso me va a reaccionar químicamente con el bicarbonato de sodio que tengo acá. En Estados Unidos o en otros países no tendríamos que hacer esto porque este ingrediente de la leche mezclado con el vinagre realmente se llama buttermilk, pero como acá en Colombia es tan difícil conseguirlo, por eso mezclamos la leche con el vinagre. Si ustedes están en un país donde encuentran buttermilk, entonces me lo reemplazan, esto es buttermilk, pero si no lo encuentran, como acá en Colombia que es bien difícil, esta sería la forma casera de hacerlo. Reservo mis ingredientes secos, recuerden que yo empiezo tamizándolos como para ya tener un paso adelantado, pero los primeros que empiezo a poner en mi mezcla global son mis ingredientes líquidos. Voy a poner el aceite en un bowl, luego al aceite le pondría azúcar blanquita. Voy a seguir ya con la vainilla, pueden usar la que ustedes quieran. Yo uso blanca no por una razón muy puntual, sino porque como la uso también para cremas, para que no me cambie el color, pero si tienen vainilla negra o vainilla natural, pues muchísimo mejor. La mezclo, luego le pongo los huevitos, tengo todo a temperatura ambiente para poder que se me homogenice muy bien, no solo en esta receta, sino en todas las demás. Le pongo un huevito. Recuerden que con los húmedos en Muffin Method puedo mezclar como de manera indisciplinada, no tengo que seguir un movimiento concreto, y le voy a poner mis goticas de colorante. Pueden usar el que ustedes quieran. Yo como colombiana amo esta marca que es Coloriza. Este es colorante en gel que tiene muchísima más potencia de color que un colorante líquido, pero pueden usar el que ustedes prefieran. ¿Qué es muy importante con esto? Que no nos excedamos en la cantidad de colorante, porque el exceso de colorante tanto en una torta, en una crema, en un macarrón, en un mazapán, nos deja un sabor residual amargo en boca y es muy incómodo. Le puse 3 goticas. Para esto vean la potencia de color que tiene este colorante. Y si nos damos cuenta, acá me faltan mis ingredientes secos y la leche. Me dirían, listo, si van primero todos los húmedos, yo le voy a poner ya la leche y a lo último los secos. Lo que pasa es que acá tengo un poquito más de ingredientes secos y tengo cocoa, que la cocoa tiende a secarme bastante las mezclas. Entonces yo estos dos me los voy a ir alternando, porque recuerden que esto también, este buttermilk, me va a reaccionar químicamente con el bicarbonato de sodio que tengo acá. Y digamos que este liquidito le va a ir alivianando un poco la densidad a esta mezcla que yo voy a ir haciendo con los secos. Pongo un poquito de secos. De una vez le puedo poner un poquito de este buttermilk. Vean que se le hacen como unas bolitas del cortado, eso es normal, es la idea. Y acá voy a empezar en movimientos envolventes. Listo. Le pongo el resto de los secos, lo pueden hacer en 2, 3 tanditas. Y el resto del buttermilk. Y termino de mezclar mi batido de torta Red Velvet. Tanto esta como la torta de zanahoria, como la torta de chocolate que vamos a hacer, la de vainilla, la podrían usar no solamente en formato así de torta de varios niveles, sino en cupcakes, en moldes cuadrados, rectangulares, en fin. Si ustedes ven, como lo estoy haciendo a mano, me quedan unos grumitos. Digamos, no habría inconveniente porque hay solución, pero así con los grumitos no los vamos a poner en el molde. Lo que haríamos sería, repito, si es a mano, en batidora no nos quedarían tantos grumitos, pero como lo hice a mano, lo voy a pasar de nuevo por el sedazo para deshacer todos esos grumitos. Solo si les pasa esto. Si no, si es en batidora y no les sucedió, no lo tendrían que pasar por el sedazo. Ya aquí terminé de pasar por el sedazo, por el colador. Dependiendo del país o la ciudad donde uno esté, hay diferentes sinónimos. Voy a preparar los moldes. Como les expliqué con la de zanahoria, pongo el papelito por reforzar, es mi preferencia. La cera hacia arriba, o sea, la parte más brillante del papel hacia arriba. Me rinde también igual que la de zanahoria y que todas las que vamos a ver hoy.
que son 3 moldes de 1/4 de libra, más o menos 15-16 centímetros de diámetro. Y esta, cuando se me hornea, también me queda una costrica más oscura que clara, entonces voy a usar mi desmoldante oscuro, que recuerden que lo tienen en el recetario, o lo podrían también engrasar y enharinar a la antigua, como las abuelitas, o con estos aerosoles que son especiales para esto. No solamente por la base, sino también por los laterales, porque la torta va a crecer. Repito, el deber ser sería pesar cuánta cantidad de mezcla tengo acá, dividirla en 3 partes iguales. También podrían usar este tipo de moldes en donde yo le pondría simplemente desmoldante, pondría toda la mezcla. Sepamos que entre más altura tenga la cantidad de masa que yo tengo, se me va a demorar más en el horno, pero este molde, uno cuadrado, rectangular, otros más grandes, por eso no me gusta hablar de tiempos exactos de horneado, porque dependiendo del molde que yo elija, de la ciudad donde esté, de la altura, de la temperatura, del horno que tenga, va a variar mucho. El deber ser de esto sería pesarlo y dividirlo en 3 partes iguales, porque yo lo voy a dividir en 3 moldes, pero ya he desarrollado yo ojímetro y acordémonos que es muy importante que sí sean a partes iguales para que la cocción sea pareja. Esto me lo llevaría a horno precalentado a 160 grados Celsius. Si su horno está en Fahrenheit, recuerden buscar la conversión de ese número. Calor solamente abajo en horno casero. Si tienen horno de convección que es de ventilador, lo pueden usar. Y lo vamos a poner no en la rejita de más abajo, sino en la mitad o quizá más arriba. Pilas, no vayan a poner calor desde arriba, que se les va a rechinar la torta y no van a lograr una cocción pareja. Cuando ya no salgan de cocción, tanto estas como las otras tortas, vamos a ver cómo desmoldarlas y hablar un poquito del almacenamiento. Listo, vamos ahora con torta de chocolate. Tengo 160 gramos de aceite, 290 gramos de azúcar blanca, 2 huevos AA o talla M, 100 gramos de kumis o yogur natural, 100 gramos de agua, luego les explico por qué, 7 gramos de bicarbonato, 3 gramos de polvo de hornear, ...200 gramos de harina de trigo sin polvo de hornear, 16 gramos de cocoa en polvo y la pizquita de sal para que nos dé un muy buen sabor. Vamos a empezar por cernir los ingredientes secos, que serían la harina, la cocoa en polvo, el bicarbonato y el polvo de hornear. Acá tenemos los dos porque con bicarbonato solito me quedarían ya excesivamente amplios los alvéolos. Necesito que me dé un poquito de fuerza hacia arriba y eso me lo ayuda a hacer el polvo de hornear. Me reservo mis ingredientes secos y voy a tomar el otro bowl. Aquí, por ejemplo, si quisieran cambiar el aceite por mantequilla, también va bien. En la de zanahoria y en la Red Velvet, si queremos otro sabor súper predominante, pero la verdad es que la mantequilla con el chocolate va muy bien. Tomamos el aceite, lo vamos a mezclar con el azúcar blanca. Aquí me reservo esto, lo voy a hacer con batidora. Esta vez voy a usar batidora de mano, pero podrían usar batidora de pedestal, o sea, la que es de brazo. Mezclo, voy a poner el huevito, un huevito. Otro huevito. Y a pesar de que estoy usando batidora, estoy sencillamente mezclando. Yo aquí no estoy cremando nada, no tengo nada para cremar. Tengo algo que cremar cuando tengo una crema, que sería por ejemplo mantequilla pomada. Y le voy a poner aquí el agua. Siempre me preguntan que por qué agua en esta torta, que qué es eso tan loco. Si se dan cuenta, yo en la Red Velvet tenía cocoa, pero tenía muy poquita cantidad de cocoa. Acá tengo bastante, tengo 16 gramos y la cocoa es uno de los ingredientes que más me seca las preparaciones. Si yo no equilibrio esa resequedad que me genera la cocoa con agua, la torta me va a quedar seca, me va a quedar como densa, dura y no va a ser bien agradable. Van a ver que esta torta queda muy húmeda, es súper rica y solamente con el kumis que tengo no es suficiente para hidratar esta cantidad de cocoa. Igual que en la de Red Velvet voy a ir alternando mis secos con el kumis como para ayudarle a esto con la densidad, pero sin batir de más.
Pongo un poquito de secos, un poquito de kumis o de yogur natural. A velocidad bajita, un poquito. Pongo los demás y el resto del kumis. Para que no le salga volando, este sería un tip súper chévere, que es como empezar a revolver con la misma batidora. Y ya al final sí, prenderla. Miren que mezclé y ya está. No mezclo de más, no me quedo ahí un montón de tiempo, ni intento cremar porque no lo voy a lograr, tengo aceite. Si lo estuviéramos haciendo con mantequilla fundida, tampoco tendría nada que cremar porque tendría mi grasa en estado líquido. Esto también sería por Muffin Method. Ahorita vemos la de vainilla, que sí es por método cremado. Ya tengo la mezcla. Si les pasa lo mismo que en la Red Velvet, que quedaba con grumitos, la pueden pasar por el sedazo, pero pues acá quedó en buen estado. La sal, no se la puse. Aquí ya tengo los moldes organizados con mi papelito de horno. Recuerden el lado brillante hacia arriba, que es lo que me toca el alimento. Le puse el desmoldante, en este caso también oscuro porque la mezcla es oscura. La tienen en el recetario escrita, la receta del desmoldante, o si no, a la antigua. Grasita, un poquito como esta es oscura de harina mezcladita con cocoa. Le pongo por los moldes y ya. Pesaríamos esto correctamente, pero nos vamos a ir con el ojímetro para dividirlo en 3 partes iguales, la mezcla. Aquí uno ve como si hubiera quedado una torta de chocolate súper clarita. Van a ver cómo el aroma se intensifica con el horneado. Esta mezcla de torta de chocolate me la voy a llevar a horno precalentado, 160 grados Celsius. Se precalienta, o sea, se calienta antes de yo poner esto en el horno, más o menos 8 o 10 minutos. Cuando voy a hornear, sigo con el horno prendido, nunca lo apagamos hasta el final de la cocción y se nos va a demorar más o menos unos 20 minuticos. Digo más o menos porque depende de tu horno, de donde vivas tú, del clima que hay afuera. Digamos, hoy aquí en Medellín está haciendo un día bien calientico y se me van a demorar tal vez un poco menos. Tengo que hacer una especificación con esta torta. Es muy húmeda. Ahorita vamos a ver que cuando la desmoldemos es un poco difícil de manipular, pero si la manejamos fría, no, eso no lo voy a decir ya, sino ahorita. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, esto nos lo llevamos a horno precalentado a 160 grados. Siempre precalentamos el horno unos 8 o 10 minutos antes de poner esta mezcla. Luego lo introducimos, lo dejamos prendido y hacemos la cocción. Más o menos 20 minuticos, digo más o menos porque depende del lugar donde vivas, del clima que haya en el exterior, de la altura de tu ciudad, de tu horno, de un montón de factores, pero la idea es la misma, siempre mover como la puertica del horno para ver si la mezcla sigue líquida o si ya está solidificada. Si ya la veo muy solidificada, puedo poner un pinchito en el centro y verificar si me sale limpio, ya la torta estaría. Recuerden que pueden usar el horno en función de convección, o esta es la misma función de tener un ventilador prendido para que el aire circule, o si no, calor solamente abajo en hornos caseros, o función bake, que sería lo mismo que calor solamente abajo, poniendo la rejillita no en la parte de muy abajo, sino en el centro preferiblemente, o arriba para que el calor me llegue indirecto. Vamos con la torta de vainilla. Tenemos 150 gramos de mantequilla pomada. La mantequilla pomada no es más que mantequilla a temperatura ambiente. Procuremos usar mantequilla de vaca. Tenemos 315 gramos de azúcar, 4 huevos AA o talla M, 5 gramos de vainilla, 3 gramos de polvo de hornear, 290 gramos de harina y 160 gramos de leche tibia o por lo menos a temperatura ambiente. Opcionalmente podríamos también ponerle un gramito de sal para que nos realcen los sabores y los aromas. Voy a empezar como siempre tamizando o pasando por el colador los ingredientes secos. En este caso sería la harina de trigo. La tengo sin polvo hornear porque aquí se lo voy a agregar. Todo lo vamos a tamizar, a colar, cernir.
y me los reservo para incorporarlos al final. Le pongo la pizquita de sal y me los reservo para incorporarlos al final. Si se fijan, aquí vamos a usar batidora de pedestal. A mano lo podríamos hacer la primera parte con un globo. Vamos a sacar Mr. Músculo, pero se puede hacer, o si no, con la batidora de mano. Sepan que a mano o con batidora de mano nos vamos a tardar muchísimo más tiempo en cremar la mantequilla con el azúcar, entonces por eso elegí esta herramienta. No tiene que ser esta necesariamente, puede ser la que ustedes tengan en la casa, la marca que prefieran, y voy a usar este aditamento que se llama pala, lira, escudo. Este aditamento me sirve para cremar. En la batidora de mano sí uso los globitos porque sencillamente trae ese o unos espirales que son más como para galletas, pero acá que me trae este o me trae un gancho que es para panadería, tengo de dónde escoger. Este no, yo aquí no necesito aire, necesito es cremar, volver una crema. Se lo pongo entonces a la batidora y en el bowl de la batidora voy a poner la mantequilla que, como les dije, está pomada a temperatura ambiente, vean, como una cremita, porque si está muy fría le vamos a dificultar muchísimo el trabajo a la batidora, y los motores de las batidoras o de cualquier utensilio o herramienta hay que cuidarlos. Lo pongo en la batidora, aseguro y la prendo. Aquí le puedo ir añadiendo el azúcar de a poquitos o en forma de lluviecita. Se la podrían poner también toda desde el principio, pero pues como les quede más fácil. La vainilla. Y esto lo voy a dejar cremar un rato, más o menos unos 3-5 minutos, que se me vuelva una crema muy untuosa, una textura muy aterciopelada. Voy haciendo lo siguiente, y es que los bordecitos que se me van quedando pegados los voy bajando eventualmente para poder que se me creme toda la mezcla y se me homogenice muy bien. Aquí los granulitos del azúcar van a hacer fricción, como les dije. Miren que es diferente, este es por método cremado, estoy generando una crema y una textura, valga la redundancia, muy cremosa. Velocidad media, media alta. A mano estarían con el globo a lo que da, o con la batidora de mano también estarían a velocidad súper alta porque tiene menos potencia. Ya cuando llevo unos 3-5 minuticos batiendo, le voy a empezar a poner el huevito. Están a temperatura ambiente para poder que se me puedan homogenizar. Así como estaban la mantequilla y el azúcar y bueno, demás. Pongo uno, se incorpora, luego otro. Luego otro. Y recuerden que es muy importante ir bajando los bordes, porque vean que se me van pegando acá como pedacitos de la parte del cremado que no se me han incorporado con huevos. Yo necesito que todo se me mezcle, se me homogenice. El que se invente una batidora en donde no haya que bajar bordes, creo que se va a volver multimillonario. ¿Quién se la va a inventar? Esto lo mezclamos muy bien. Me preguntan que cuánto tiempo esto, digamos que no hay un tiempo específico, y como tengo los huevos enteros, no solo yemas o solo claras, no hay problema con el tiempo de batido, o sea, no es que yo vaya a pasarme en sobrebatido de esta mezcla. Hay unas preparaciones que sí, pero en esta principalmente no. Ya cuando lo tengo todo muy homogéneo, esta mezcla es bien líquida, la de los húmedos, vuelvo a bajar bordecitos. En el centro miro que no se me haya quedado nada pegado. Y ahí sí, cuando ya todos los húmedos están homogenizados, igual que en las veces anteriores, pongo un poquito de los secos, en este caso un poquito de la leche. Aquí la leche sí no tiene goticas de vinagre ni escumis, es leche. La podrían reemplazar, por ejemplo, por leche vegetal si quisieran, pero yo estoy usando leche normal. Y vean que ya lo bato a velocidad bajita, porque ya aquí tengo secos que contienen gluten y no lo quiero activar
para que no se me vaya a pelmazar la mezcla. Le pongo el resto de los secos, el resto de la leche y a velocidad bajita mezclo. Con esta también podrían hacer cupcakes, podrían hacer una torta en formato redondo. Aquí podrían hacer cupcakes, tortas en formato cuadrado, rectangular, en fin. En el curso los estamos haciendo en formato redondo porque luego que veamos cremas, posteriormente veremos cómo armar una torta, luego cómo cubrirlas como módulos para que aprendamos de 0 a 100 cómo hacer una torta, pero el molde que tengan les funciona. Bajo los bordecitos, miren que se me van quedando secos en el borde. Y si se dan cuenta, el tiempo de mezclado y la velocidad de mezclado ya con los secos es muy poquitico. Solo necesito incorporar y ya está. Queda una mezcla con esta densidad. Es líquida, pero bien densa. Y ya vamos a disponerla en los moldes. Estos moldes ya me los preparé igualito que los otros con papel, pero les puse el desmoldante clarito porque este color de batido es bien clarito. Igual podríamos pesar esta mezcla y dividirla en el número de moldes que vayamos a hacer, pero nos vamos a ir también con ojímetro. Si la mezcla de esta o de cualquier otro sabor de torta no se les extiende en toda la superficie del molde, lo llevaríamos hacia los extremos o sencillamente le daríamos como unos golpecitos a la mezcla. Esto también me lo voy a llevar a horno precalentado, 160 grados Celsius. Busquen la equivalencia en Fahrenheit, que si no estoy mal es 320, calor solamente abajo o función bake. También pueden hacerlo en función convection o convección, que es un ventilador que hace circular el aire por toda la cámara. Más o menos 20 minutos. Recordemos por favor que el tiempo depende del tipo de molde que hayamos usado, de la cantidad de moldes en los que hayamos dividido la mezcla, de tu horno, de tu ciudad, de la humedad, de la temperatura del ambiente, en fin. Cuando yo muevo la ventana del horno, veo que la mezcla ya no se me mueve en estado líquido, sino que está sólida, pincho en el centro y remuevo el pinchito. Cuando ya me sale limpio, ya la torta estaría. No vamos a hacer esto a los 5 minutos de cocción, ni con esta ni con ninguna otra torta, porque le voy a, digamos, a matar la acción del agente leudante, que sería el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear, en fin. Entonces mínimamente me pasan en este tamaño de moldes, que son de 1/4 de libra, 15 centímetros de diámetro, 16 más o menos, mínimamente 15 minutos en el horno. Antes no, porque les digo, ahí es donde se nos bajan las tortas, se nos hunden en el centro. Ya las vamos a ir a hornear, vemos cómo quedaron todos los sabores, las desmoldamos y les explico cómo las podemos almacenar antes de cubrirlas, decorarlas y disfrutarlas. Ya todas las tortas estuvieron en el horno, esta cocina huele exquisito y les voy a mostrar cómo sería el proceso de desmoldarlas, sea en este molde, en un molde rectangular, en un molde cuadrado. Los cupcakes yo les recomiendo que en vez del papelito encerado, compren capacillos, que son estos papelitos. Esos no hay necesidad de engrasarlos ni de enharinarlos, pero el procedimiento a seguir sería soltar muy bien todos y cada uno de los bordes de las tortas por los laterales. Esto no lo hago recién salido del horno, sino que le di un reposo más o menos de 5 o 10 minutos. Primero, para no quemarme, y segundo, para que la torta como que se comprima un poquito con el choque de temperatura, de estar muy caliente a estar frío, y que sea muchísimo más fácil desmoldar. Ya solté todos los bordes, les voy a demostrar con esta primera línea cómo se tiene que hacer. Suelto, volteo y el moldecito me sale limpio. Este también me sale limpiecito. Vamos con Red Velvet. Si hay necesidad de darle un golpecito seco al molde para que salgan bien las tortas, lo hacemos y tendríamos acá los 4 sabores de tortas. Acá
Tocamos que no esté muy caliente, en el momento en que no esté muy caliente podemos retirar el papelito. Ojo, no vamos a alzar el papelito hacia arriba, lo vamos a ir desprendiendo, pero como acariciando la torta para que no se nos vaya a venir media torta en el papel. Luego les voy a quitar el papel a todas estas otras, quería que vieran con esta primera fila para cubrirlas, que luego cuando tengamos curso de crema, rellenos, en fin, necesitaría que las tortas estén muy frías. Una torta jamás en la vida, nunca, nunca, nunca se rellena ni se cubre estando caliente, porque las cremas se van a empezar a fundir, se van a empezar a derretir, va a ser un desastre y no queremos eso. ¿Cómo haríamos entonces? Las podemos dejar enfriar a temperatura ambiente, luego si tienen un poquito más de habilidad a temperatura ambiente son trabajables, pero es muchísimo más sencillo si las refrigeran y estando con temperatura de refrigeración ya las empiezan a armar. Si yo hice varias tortas en un mismo día y no las voy a armar todas hoy, o era porque quería tener varias para la semana, o en fin, yo puedo almacenar las tortas en congelación. Es muy importante que antes de yo congelarlas haya dejado que se enfríen por completo. Luego las vinipelaría, es decir, las envuelvo en este plástico de cocina que es como un papel chicle, bien, que me queden bien forraditas para llevármelas al congelador. Márquenlas del día en que las fabricaron para que ustedes sepan de cuándo están hechas y en el momento en que las vayan a usar simplemente las retiran del congelador la noche anterior a la nevera y ya para consumirlas sí es muy chévere que la dejen reposar a temperatura ambiente un par de horitas porque las tortas siempre saben más rico a temperatura ambiente. Hay gente que dice que no y que le gustan frías y demás, pero a temperatura ambiente las grasas de las tortas van a estar más untuosas, más suavecitas y van a ser como más melcochuditas, más suaves, más como sticky. Estas tortas, como les dije, bien forraditas en vinipel, las podemos mantener en el congelador por meses, de 3, 5 meses, incluso más, pues yo sé que no les van a durar más porque son muy ricas, pero cerciorémonos de no ponerlas, aún estando vinipeladas, al lado del pollo, ni de la cebolla, ni de nada contaminante, porque no queremos ni que nos sepa, ni nos huela a ningún otro ingrediente que no sea torta. Y como estas preparaciones tienen tanta grasa y tanto azúcar, tienen el poder y la habilidad de absorber todos esos sabores que no queremos que se nos impregnen. La ponen al lado de la leche o en una tablita, solita, en fin, como con sabores muy neutrales para que se les conserve el sabor original. Siempre al final de los cursos pregrabados o tipo masterclass vamos a tener una ronda de preguntas frecuentes que en otros cursos o que la gente me vive preguntando por ahí, porque la idea es que ustedes salgan de acá súper expertos, con la teoría súper clara y con todas las dudas resueltas. Sin embargo, si después de toda esta ronda de preguntas aún les quedan dudas, por redes sociales me pueden preguntar y yo se las respondo. También los martes que doy tantas recetas o en fin en la dinámica de dime qué ingrediente tienes y yo te digo qué preparar, suelo resolver como cosas que me preguntan mucho, que tienen muchas dudas, que se repiten bastante. Listo, lo primero es si en cualquiera de las recetas que vimos hoy pueden reemplazar el tipo de azúcar que utilizamos, bien sea o por otro azúcar o por edulcorantes o endulzantes dietéticos. Primero les voy a decir, cuando a mí me determinan un tipo de azúcar, digamos blanca, morena, en polvo impalpable, 3X pulverizada, es porque necesitan ese tipo de azúcar no solamente por el dulzor, sino por el sabor. Digamos en la torta de zanahoria que tenemos azúcar morena, la preferimos por encima del azúcar blanca porque el azúcar morena me da un sabor tostadito que me realza muy bien el sabor de la torta de zanahoria. El azúcar blanca, en contrario, no tiene un sabor tostado, sino que endulza y tiene un sabor neutral. Pero cuando ya nos entramos en el mundo de los edulcorantes dietéticos o de los polialcoholes y demás, les explico. Las azúcares que sí tienen calorías, tienen un poder no solamente de endulzar, sino de suavizar las mezclas, de dar humedad, de dar textura, mientras que un edulcorante dietético, llámese maltitol, eritritol, stevia, en fin, por lo general no tienen ese poder de suavizar, humedecer, en fin, sino simplemente de endulzar. Si yo reemplazara el azúcar por un edulcorante dietético, tendría que reformular mi mezcla para poderle devolver ese poder que el azúcar sí tiene de suavizar, de humedecer y básicamente terminaría o añadiéndole más huevos, más grasa, entonces ya reformularía y las fórmulas que están en sus recetarios no estarían equilibradas. También preguntan mucho por el reemplazo de las grasas. Si usaste aceite, puede usar mantequilla. Si usaste mantequilla, puede usar aceite. Si usaste aceite de girasol, puede usar aceite de coco.
Digamos que reemplazar aceite por otro aceite, sí, perfectamente válida, la misma cantidad. Traten de usar entonces un aceite de sabor neutral, porque si le ponen, digamos, aceite de ajonjolí o aceite de oliva de sabor fuerte, en fin, les va a contaminar el sabor de su preparación final y eso no es lo que quieren. Entonces busquemos aceites de sabor neutro, girasol, canola, el de oliva hay unos de sabor suave, de coco, en fin. Y cuando empezamos a decir si podemos reemplazar aceite por mantequilla o por margarina o en fin, en principio sí, y como estamos haciendo cantidades muy pequeñas, el reemplazo sería 1 a 1. Digamos, cuando yo ya estoy haciendo más cantidades de mezclas, sí tengo que tener en cuenta un porcentaje. ¿Qué es la proporción 1 a 1 que les acabo de decir? Que si yo voy a cambiar aceite por mantequilla, en una sola recetica cambio la cantidad por la misma cantidad. Y en cuanto a una torta que se hizo con aceite y no con mantequilla y demás, recuerden que el aceite es un sabor neutral, la mantequilla sí me deja un saborcito por allá, y ya lo que ustedes tienen que empezar a ver es qué sabor quieren que predomine y además que les sale más económico. El aceite es mucho más económico que la mantequilla. Vamos a hablar de la temperatura de los ingredientes. Si se dieron cuenta, en varias partes de los procedimientos les dije que los ingredientes siempre debían estar a temperatura ambiente. Eso es muy importante porque como yo necesito mezclas homogéneas, si tengo unos fríos, tengo otros calientes, tengo otros a temperatura ambiente, me van a variar todas esas temperaturas y no voy a generar las emulsiones correctas. Una emulsión es cuando yo necesito mezclar agua con grasa, que normalmente son elementos que están separados, pero que con el movimiento sí logro unirlos. Si están a temperaturas diferentes es muy difícil que yo logre esa emulsión y por ende no va a tener una mezcla homogénea, sino heterogénea. Si tienen los huevos, por ejemplo, en la nevera o si tienen la mantequilla en la nevera y están de afán y tienen que hacer una torta ya, pueden temperarlos un poquito en el microondas. Tienen un huevo en la nevera, sacan, lo meten 10, 15 segunditos en el micro, no un montón porque se les va a cocinar el huevo. Y por ejemplo la leche también la podrían temperar 10, 15 segunditos, la mantequilla también un poquito de segundos en el microondas para que así en una carrera o si tienen muy poquito tiempo puedan tener ingredientes a temperatura ambiente sin tener que haber esperado un montón de tiempo. En la torta Red Velvet hablamos del buttermilk, recuerden que nosotros lo hicimos con leche y góticas de vinagre, pero ese vinagre también hubiera podido ser góticas de zumo de limón. Digamos que el vinagre uno suele tenerlo en la casa y es más fácil porque ya está así, el limón toca exprimirlo, pero que sepan que si no tienen vinagre lo pueden hacer con góticas de limón o sencillamente si consiguen buttermilk hecho lo pueden usar. Y por último suelen preguntarme mucho cuál es la diferencia entre bicarbonato de sodio y polvo de hornear. El bicarbonato de sodio es eso, un ingrediente, bicarbonato de sodio, mientras que el polvo de hornear es bicarbonato de sodio más un ácido, que suele ser ácido ascórbico, ácido tartárico, algún ácido que está en ese mismo polvito. Espero que hayan disfrutado mucho, que hayan aprendido exagerado en el curso de hoy. Recuerden, batidos pesados, torta o pastel de vainilla, de chocolate, red velvet y zanahoria. Estoy pensando en hacer otro curso como de tortas más frutales, de banano, manzana, pera o frutos rojos, en fin, de limón por ejemplo, naranja. Sería muy provechoso. Cuéntenme por Instagram si les interesa y muy prontico esperen las cremas y rellenos que vamos a poder aprender a hacer en otro curso para todas estas tortas y después de ese vendría cómo armar las tortas y después cómo decorarlos para que se vuelvan súper pro en el tema de hacer, elaborar, armar, ensamblar y disfrutar tortas. Chao, que les vaya bien.